Navidad, falsa y vana tradición. El tema que quiero compartir hoy con ustedes es un tema que muchos de ustedes ya deben conocer, pero que la mayoría de las personas del mundo desconocen o no le dan la verdadera importancia que tiene. Pero hoy vamos a analizar no solamente lo que la historia dice sobre este tema, sino lo que las escrituras nos enseñan sobre él. Y es por eso que cuando conozcamos el verdadero significado y el verdadero origen de la Navidad y sus tradiciones, estaremos capacitados para compartirlo con nuestros amigos y familiares. Y entonces poder preguntarles, ¿y tú? ¿Conoces el verdadero origen de la Navidad? Y una vez que les expliquemos con pruebas históricas y bíblicas el verdadero origen de la Navidad, podremos preguntarles, ¿y ahora que ya conoces el origen de esta Navidad, lo seguirás celebrando? Bien, me gustaría comenzar el tema leyendo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Que dice así: si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Maestro Yeshua el Mesías y a la enseñanza que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada. Más bien delira acerca de controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidia, discordia, calumnias, sospechas perversas y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento. ¿Cuándo nació Yahshua? ¿Nació un 25 de diciembre? Veamos. Yohanan, Juan el Bautista, era 6 meses mayor que Yahshua. Eso lo vemos en Lucas, capítulo 1, versículos 35 y 36. En Lucas, capítulo 1, versículos 35 y 36, dice así: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Yahweh. Y he aquí que tu parienta Elisabet, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Zacarías, el padre de Juan, era sacerdote en el templo de Jerusalén. En aquella época cada sacerdote tenía un tiempo definido del año en el que servía en el templo. Había 24 cursos de servicio durante todo el año. De acuerdo a los escritos del historiador Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, cada uno de aquellos cursos duraba una semana. En el primer mes, o sea en Nisan, tal como nos indica el libro de Esther 3:7, empezaba la primera semana. Lucas registra lo siguiente. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdote delante de Yahweh según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Eterno. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Eterno, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿En qué época del año ejercía la clase de Abías? Bien, la clase de Abías era la 8ª en orden. Leamos ahora en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 7 al 10. En Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 7 al 10, se nos dice: la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijanim, la séptima a Cos, la 8ª a Abías. Ahí vemos que Abías era la 8ª, ¿verdad? Es decir, la fecha era entre el 27 de Liar y el 5 de Sivan, o sea, del 1 al 8 de junio aproximadamente. Después de un servicio semanal en el templo, Zacarías fue obligado a estar otra semana, porque a la siguiente semana era Shavuot, o Pentecostés. Pero tan pronto como Zacarías cumplió su ministerio, regresó a su casa en los montes de Judea, aproximadamente a unos 50 kilómetros al sur de Jerusalén. Y su esposa entonces ahí tuvo a su hijo Juan.
Lucas capítulo 1 versículos 23 y 24 dice así: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses. Esto fue aproximadamente a mediados de junio. Al añadir 9 meses a esto, podemos llegar a una fecha aproximada del nacimiento de Juan. De acuerdo a esto, Juan nació al principio de la primavera en Israel, es decir, más o menos en marzo. Puesto que Yeshua era 6 meses menor que Juan, simplemente añadimos ese tiempo a la fecha en que Juan nació y llegamos que Yeshua nació a mediados más o menos de septiembre o a principios de octubre. Probablemente en la fiesta de Sukkot o Cabañas. Otra prueba de esta conclusión la tenemos en el hecho de que Miriam y Yosef, o sea, María y José, habían ido a Belén a empadronarse. Como puede verse en el capítulo 2 de Lucas, según el informe del nacimiento de Yeshua, Lucas registra un acontecimiento histórico que tuvo lugar en ese tiempo. Lucas escribe así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Según explica el diccionario bíblico de Unger, este decreto de impuestos y censo por Augusto César fue hecho de acuerdo con la costumbre judía, la cual requería que tales impuestos serían acumulados después de la cosecha de otoño. El registro de Lucas sobre estos impuestos revela que el nacimiento de Yeshua tuvo lugar en el otoño de ese año. Cuando combinamos el registro de Lucas con el relato de la muerte de Herodes en Mateo, es evidente que Yeshua nació en el otoño del año 5 antes de la era común aproximadamente. Yeshua nació más o menos en septiembre, 6 meses después de Juan. Por lo tanto, no es cierto que Yeshua haya nacido en diciembre, tomando en cuenta que en esa fecha hace mucho frío en Israel, cae nieve y las ovejas están guardadas, ni siquiera van a pastar. Y por el contrario, dice la Biblia que los pastores guardaban las vigilias de la noche junto a sus rebaños en el campo. Eso no podría ser posible en diciembre, porque no había ovejas en el campo en esa época. Habría sido el 9º mes en el calendario lunar, y la Biblia enseña que era una época del año fría y lluviosa en esa parte del mundo, como puede verse en Esdras 10:8 y Cantar de los Cantares 2:11. Si Yeshua no nació en diciembre, ¿por qué se celebra su nacimiento en esa fecha? ¿Quién nació realmente el 25 de diciembre? Eso es lo que vamos a ver ahora. En la antigua tierra de Sinar, retrocedamos al tiempo de Noé y su hijo Cam. Dice que Cam tenía un hijo y el nombre de su hijo más joven era Canaán. Canaán estuvo envuelto en una situación con Noé que Noé dijo: Canaán está maldito. Eso podemos encontrarlo en Génesis 9, versículos 20 al 27. Canaán va a ser ahora un siervo de Sem y de Jafet. Ahora veamos lo que pasó con Canaán. Su nieto de Canaán fue Nimrod. Leamos Génesis capítulo 10, versículos 8 al 12. Génesis 10, bueno, del 8 al 10, más bien. Dice así: y Cush engendró a Nimrod, y Ere comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erech, y Akkad, y Calné, en la tierra de Sinar. La mayoría de la gente ha oído acerca de Nimrod, pero Nimrod estableció un gobierno universal con un sistema económico, político y religioso en la llanura de Sinar, en donde él era adorado como un dios. Ahora, para acabar con esta adoración del dios Nimrod, de acuerdo a unos escritos antiguos hallados en unas tablillas de piedra en Babilonia, lo que hoy es Irak, fue Sem, el hijo mayor de Noé, quien mató a Nimrod y esparció las partes de su cuerpo a lo largo de la tierra de Sinar, lo que tenía que haber terminado de manera efectiva con la adoración de Nimrod. Pero la mujer de Nimrod, Semiramis, no queriendo dejar que el reino se le escapara de sus manos tan fácilmente, dijo que Nimrod no había muerto realmente, sino que Nimrod había ascendido al cielo convirtiéndose en el dios Sol. Y basándose en esto, los sacerdotes educados entre los babilonios, los adoradores de Nimrod, establecieron un calendario solar. Los babilonios fueron los que dividieron el año en 4 cuadrantes, que es el solsticio de invierno, que era el renacimiento del sol, el solsticio de verano, que es el día más largo del año, en el término opuesto del calendario solar, y los equinoccios de primavera y otoño. Estas cosas se establecieron de acuerdo al nacimiento del culto babilónico del dios Sol. De hecho, el calendario babilónico todavía se usa hoy en el mundo porque los romanos lo adoptaron a través de Julio César, conocido como el calendario juliano, y luego fue adoptado y actualizado por el Papa Gregorio, creando así el calendario gregoriano, que es el que se usa hoy en día en todo el mundo. Pero básicamente es el calendario babilónico de adoración al dios Sol.
Por eso en muchos calendarios el domingo está marcado como en rojo, ¿no? Pues el domingo en inglés, Sunday, es día del sol, ¿no? Ahora, ¿qué pasó cuando Nimrod ascendió al cielo? Bien, bastante después, su esposa Semiramis quedó embarazada, pero no de la forma en la que esperarían ustedes, no. Su explicación fue que su esposo Nimrod la embarazó con los rayos del sol y de ella nació el reencarnado Nimrod, pero ahora se llamaba Tamuz, conocido como Tamuz. Y su cumpleaños es, en el antiguo calendario babilónico, ¿adivinan? Es el 25 de diciembre, el tiempo del solsticio de invierno. Y por cierto, ese es el día más corto del año. Y ahí es cuando el sol empieza su ascensión, y ahí tienen todo el tema del calendario pagano de adoración al sol y los festivales que se originaron en la tierra de Sinaí. Por esa fecha se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo, elevándose a ambos a la estatua de divinidades. A Semiramis le llamaron la reina del cielo, y esta fue adoptando varios nombres, tales como Astarot, Diana, Isis o Astarte, y su hijo Baal, también conocido como Tamuz. Las Santas Escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba ante estos dioses, entre comillas, ¿no? Como vemos en Jueces, en Jeremías y en Ezequiel. Pero ¿qué pasó con el reencarnado Nimrod como Tamuz, que nació el 25 de diciembre? Bien, uno esperaría que Tamuz viviera para siempre, ¿verdad? Pues ya dice que era un dios, pero ese no fue el caso. ¿Por qué? Porque Tamuz murió en un extraño accidente en el que fue embestido por un jabalí. Entonces, los adoradores de Tamuz designaron 40 días de duelo por Tamuz, ya que Tamuz murió a los 40 años. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, versículos 12 al 16, dice así, pero se los voy a apuntar aquí para que lo puedan leer. Bien, Ezequiel 8, 12 al 16 dice: De nuevo me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad? Cada uno en su cámara adornada con imágenes. Porque ellos dicen, Yahweh no nos ve, Yahweh ha abandonado el país. Y me dijo, todavía verás abominaciones aún más terribles que practican ellos. Luego me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa de Yahweh, y estaban sentadas allí unas mujeres llorando a Tamuz. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Todavía verás abominaciones aún más terribles que estas que practican. Entonces me llevó al atrio interior de la casa de Yahweh, y allí, en la entrada del templo de Yahweh, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo de Yahweh y sus caras hacia oriente, postrándose ante el sol, hacia oriente. Estas mujeres que lloraban a Tamuz recordaban su muerte a sus 40 años, y los hombres dicen que estaban postrándose ante el sol. Entonces, en estos versículos se nos habla de esos 40 días de duelo por Tamuz, en los que los adoradores del dios sol se negarían a sí mismo placeres terrenales por el placer de Tamuz en la otra vida. Mucho después, Semiramis, su madre, murió, y ella también fue venerada. La historia dice que ella ascendió al cielo y que los dioses la trajeron de vuelta a la tierra en el primer domingo, que es cuando los adoradores del sol adoran a su dios sol, Nimrod o Tamuz. El primer domingo, después de finalizar el equinoccio invernal, es cuando Semiramis es retornada a la tierra en un huevo gigante, que aterrizó en el río Éufrates. Este huevo se rompió, y de dentro salió Semiramis, reencarnada como Ishtar, Astarot, Astarte o Diana, la diosa de la fertilidad y el deseo sexual, con un pecho descubierto y que al salir del huevo convirtió a un pájaro en un conejo que pone huevos para demostrar su divinidad. Bien, veamos ahora lo que las escrituras dicen acerca de esta reina del cielo, ¿no? Veamos algunos textos en las escrituras que hablan de esta reina del cielo, sabremos quién es realmente. Vayamos primeramente a Jeremías capítulo 7, versículo 18. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Dice: Los hijos recogen la leña, y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a poderosos ajenos por provocarme a ira. Aquí es Yahweh quien está hablando. Y ahora veamos lo que dice también Jeremías capítulo 44, versículos 17 al 19 y 25. Antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer sahumerios a la reina del cielo, y derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y fuimos saciados de pan y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. 18. Mas desde que cesamos de ofrecer sahumerios a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a cuchillo y a hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos sahumerios a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿hicímosle nosotros
tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin nuestros maridos? Versículo 25. Así ha hablado Yahweh de los ejércitos, el poderoso de Israel, diciendo: ustedes y sus mujeres profirieron con sus bocas y con sus manos lo ejecutaron, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer sahumerios a la reina del cielo y de derramarle libaciones. Confirman a la verdad sus votos y ponen sus votos por obra. En Jeremías se nos habla de la reina del cielo, que era ni más ni menos que Astarte, la diosa de la fertilidad. Ahora, volviendo al tema, en ese momento los 40 días de duelo por Tamuz estaban apilados enfrente del día en que su madre se reencarnó como Ishtar o Astarte, la reina del cielo. Y ahí se tienen los 40 días de duelo por Tamuz, que hoy se llama Cuaresma. Después, el domingo de Ishtar, Pascua, cuando Semiramis se reencarnó como la diosa pagana de la sexualidad, fue cuando mataron al jabalí que mató a Tamuz. Y es por eso que en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, comen jamón en domingo de Pascua, Ishtar, para completar el festival del dios Sol con Ishtar o Astarte. En una cueva de Sinar, el 25 de diciembre, tenían la misa del niño, que significa el sacrificio del niño. Sacrificaban infantes en esa cueva durante la misa del niño. Ahora se le llama la misa de Cristo, Christmas, ¿no? Misa de Cristo en inglés, Navidad. Y aunque cambiaron los nombres y las tradiciones, todo tiene que ver con la costumbre babilónica de la adoración al dios Sol. ¿Qué pasa en el tiempo de la reencarnación de Ishtar, Astarte? Tenemos a los sacerdotes paganos cananeos que embarazarían a las vírgenes en el altar de Ishtar, Astarte, en esa misma cueva. Y un año después, cuando sus bebés tenían 3 meses, ellos sacrificaban a esos infantes de 3 meses y después teñían los huevos de Ishtar, Astarte, ¿no?, con la sangre de los niños sacrificados. Lo asombroso es que hasta ahora se puede caminar desde esa cueva en Sinar hasta la puerta de Jaffa, y dentro de un edificio de una denominación religiosa, el domingo de Ishtar, Pascua, ellos tienen los huevos de Ishtar teñidos de un solo color, rojo sangre. Si ustedes preguntan a los feligreses de esa denominación, que se sientan en los bancos, el porqué del rojo sangre, ellos no tienen ni idea, pero va justo a lo que ocurrió en esa cercana cueva. Estas son algunas de las prácticas que Judá adoptó y que se volvieron parte de su vida de adoración, y la razón por la que fueron llevados a Babilonia en cautividad, como se ve todo en el libro de Jeremías. Habiendo explicado esto, es importante entender que después de que el ciclo de adoración babilónico fue instaurado, fue cuando el Todopoderoso supo que no habría cantidad de maldad que se pudiera tomar de la que ellos se apartarían. Entonces Yahweh decidió confundir los lenguajes, y en ese momento él dispersó a esa gente según su lenguaje por toda la tierra. Estoy hablando de la época de Nimrod y Semiramis, ¿verdad?, en Babilonia. Es por eso que hasta ahora ustedes ven que Júpiter, el dios griego del sol, nació un 25 de diciembre. Ven que Ra, el dios egipcio del sol, nació 25 de diciembre. Ven que Mitra, el dios del sol romano, el que Constantino adoraba, nació el 25 de diciembre. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que también la adoración de Ishtar, Astarte, se encuentra en lugares tan remotos como China, Rusia, Japón, América y Canadá? ¿Por qué? Porque cuando Yahweh confundió los lenguajes, él dispersó a esta gente por toda la tierra. Por eso, pero esa gente siguió con la adoración de sus dioses, solo que ahora llamaban a sus dioses según su idioma. Bien, ya hemos visto mediante la Biblia y la historia quién nació realmente el 25 de diciembre y qué se celebra en realidad. Pero, ¿quién convirtió una fiesta a un dios pagano en la fiesta para celebrar el nacimiento del Mesías? Según los datos históricos fue Roma, pero ¿cuándo Roma le inventó el cumpleaños al hijo de Yahweh? Cuando la Roma pagana se convirtió a Roma semicristiana, entre comillas, las costumbres del paganismo empezaron a penetrar de un modo casi imperceptible a la llamada congregación cristiana. Después, por medio de la conversión, entre comillas, del emperador Constantino, a mediados del siglo IV, la obra de corrupción progresó rápidamente dentro del nuevo movimiento cristiano, que una vez fuera puro. Doctrinas, ceremonias, supersticiones y fiestas paganas se fueron incorporando a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos del Mesías. La aveniencia entre el cristianismo y el paganismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado, el papado, predicho en la profecía como oponiéndose a Yahweh y ensalzándose a sí mismo como Elohim. La Iglesia romana en un principio celebró el natalicio, o el nacimiento de Yahshua, el 6 de enero. Pero la fiesta de Epifanía, para la fiesta de Epifanía, otra de las tantas fiestas inventadas por el romanismo. En el año 274 después del Mesías, el emperador Aureliano encontró que era conveniente tomar el día que se celebraba en honor al dios Sol o Mitra
para celebrar el cumpleaños del Mesías. Así, el 25 de diciembre ya no sería más el cumpleaños del Sol Invicto, sino el cumpleaños del Hijo de Elohim. En el año 326 aparece por primera vez en el calendario pagano romano el 25 de diciembre como día de observancia e indicándolo que era la fecha en la que había nacido Yahushua. Después del Papa Julius I confirmó esto, haciéndolo el 25 de diciembre la fecha oficial para celebrar el nacimiento del Salvador del mundo. La Iglesia romana, con su astucia, volvió a poner su sello de santidad a una fiesta pagana. Poco a poco iba engañando a los sinceros seguidores del Mesías, que por falta de la luz de las Sagradas Escrituras no podían discernir ese engaño, ni saber que en ninguno de los evangelios el Eterno hace mención de que sus hijos celebren los cumpleaños, ni siquiera el del Mesías, ¿verdad? Los verdaderos discípulos del Mesías sabían que esta era una costumbre que observaban los paganos y nunca celebraron un cumpleaños. Los dos cumpleaños que registra la palabra de Yahweh están mezclados con dos asesinatos. Génesis 40, 18, 22 nos dicen que para su cumpleaños el faraón mandó matar al panadero, y Mateo 14, 6 nos dice que Herodes mandó matar a Juan el Bautista. Vemos a través de la historia cómo esta fiesta de origen pagano y con el sello del papado ha llegado a ser honrada por el mundo cristiano e incluso los cristianos conocedores de la palabra de Elohim. ¿Qué hijo de Yahweh será el que escuche y obedezca la voz del cielo que dice: salgan de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados y que no reciban parte de sus plagas? Como dice Apocalipsis 18:4. Veamos ahora algo más sobre otra costumbre navideña: el árbol de Navidad, o usando su verdadero nombre, el arbusto de Nimrod, un pequeño sello de cuerpo cilíndrico de barro encontrado en Babilonia. Ahí ven dos personas, ¿verdad? Ahí se retrata a Adán y Eva sentándose en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay dos frutos regalos bajo el árbol, uno para cada uno, y eso simboliza eso, como un regalo para cada uno. La serpiente está detrás de Eva, susurrándole al oído que tome el regalo del fruto bajo el árbol y se lo dé a Adán como un regalo amado. Aquí el diablo está actuando como un instructor y consejero espiritual, instruyendo a Eva cuán buenos y hermosos parecen los regalos bajo el árbol. Aquí está la primera vez que se celebra el dar regalos con un árbol en la Biblia. Note que incluso el árbol tiene la apariencia de un árbol de Navidad en hoja perenne. La celebración de dar regalos asociado con árboles no se puede negar que empezó con la pintura anterior en este antiguo sello, ¿verdad? En el Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, la adoración del árbol continúa ese antiguo misterio que se encuentra por todo el lugar, como vimos antes en Jeremías 10. Yahweh mandó que los israelitas no plantasen un árbol cerca del altar, para prohibir promulgar esta paganizada ceremonia dentro del pueblo de Yahweh. El árbol de Navidad tiene una historia antigua, muchos siglos antes de que el Mesías naciera. La veneración y adoración de árboles como seres humanos fallecidos reencarnados es tan antigua como Babilonia, el inicio de la falsa religión. En la Biblia, la adoración de estos sagrados árboles es llamada la adoración del árbol para la diosa Asera, también conocida como Astarot o Astarte. Los paganos construían sus templos en lugares altos y luego plantaban los árboles sagrados, representando la reencarnación cerca de sus altares. El hexa o hexagrama se convirtió en el símbolo de sus lugares altos y el ritual. Esto permanece así entre el ocultismo hasta el día de hoy, que remonta sus emblemas y rituales a esta antigua religión. Todo esto fue estrictamente prohibido por el Eterno. Veamos lo que dice Deuteronomio 16:21, dice: no plantarás ningún árbol para Asera cerca del altar de Yahweh tu Elohim, que tú te habrás hecho. Podemos notar por el verso anterior que nunca iba a haber un árbol plantado o puesto cerca del altar de Yahweh. Esto era para impedir que los pensamientos de ídolos paganos y falsos dioses de reencarnar en árboles de siquiera tener un lugar cerca del culto del verdadero Elohim. Hasta el tiempo del liberalismo moderno, desde mediados de 1800, el árbol para Asera se entendía como varios árboles de hoja perenne plantados en círculo y el templo construido en la forma de un hexa. Y allí dentro el promulgar nuevamente los misterios que ellos creían comenzaron en el Edén con la serpiente y Eva. Así que estos lugares altos y árboles para Asera eran un falso Edén. La santidad de los ministros del pecado cambiaron la interpretación de los árboles para Asera de la de sagrados árboles de hoja perenne a la de un asta de tótem. Muchos diccionarios y comentarios bíblicos desde mediados de 1800 han llevado a muchos ignorantemente a adoptar el arbusto Baldad de Nimrod como el símbolo de la reencarnación que debe ser colocado al lado del pesebre del Mesías. Colosenses capítulo 2 versículo 8. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice así: miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas. La palabra vano puede traducirse más correctamente como prosperidad,
Esto es buscar cosas que fácilmente nos engañan. Leemos en el Evangelio de Mateo que el Satán tentó a Yahshua con todo tipo de riquezas y gloria del mundo. El Satán le ofreció todo si simplemente le adoraba a sus pies. La promesa de poder, riquezas y gloria es la zanahoria que Satán sostiene frente a nuestras narices. La búsqueda de gloria y riquezas te tiene como hipnotizado durante toda la vida y hasta la tumba en lugar de estar siguiendo al Mesías. Tengan cuidado. Miren que nadie los lleva cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas conforme a la tradición de los hombres. La palabra conforme se usa como una condición. Los que habían aceptado al Mesías debían de tener mucho cuidado de seguirlo a él y cuidarse de los paganos que los conquistarían con su visión torcida del mundo y de perseguir las riquezas que este mundo ofrece. ¿Cómo ocurriría este engaño? Siguiendo inocentemente las tradiciones de los hombres, como dice, ¿no? La palabra tradición se deriva de la palabra latina tradiere, que significa poner en las manos de otro. Al tratar de seguir lo que nos ofrecen los paganos, podemos perder la recompensa que nos ha costado trabajar toda una vida, ¿verdad? Veamos algunas de las tradiciones que han destruido las vidas de innumerables cristianos que pensaban que estaban siguiendo al Mesías. Leemos en el libro de Ruth que Elimelech y su familia salieron de Belén durante una sequía y peregrinaron hacia el este de Israel a la tierra de Moab. Los moabitas eran adoradores del dios pagano de la prosperidad, Chemosh. Era el mismo dios panzón de hierro fundido que sus parientes los amonitas adoraban como Moloch. Ambos usaban una gorra frigia, la gorra oficial tanto de Tamuz en Babilonia como de Mitra más tarde en Roma. Bien, la gente preparaba una larga lista de deseos y la recitaba frente al dios de la prosperidad, justo antes de sacrificar a sus hijos en el regazo ardiente del dios de la gorra frigia. La gorra frigia es la misma gorra que usa Papá Noel o Santa Claus. Confundían los bebés durante la misa del 25 de diciembre, a la gente se le aseguraba que su sacrificio sería recompensado durante el siguiente año. Se ofrecían el sacrificio y dice que al siguiente año pues le daría ese dios lo que pedía, ¿verdad? El mismo día, al sur de Israel, los egipcios adoraban a su dios Ra. Un jeroglífico egipcio muestra a Ra castrándose a sí mismo, igual que la mitología griega lo atribuye a Atis, haciéndose la misma cirugía a sí mismo. Leamos Jeremías capítulo 10, versículos 1 al 5. Oigan la palabra que les ha hablado Yahweh a ustedes, oh casa de Israel. Así ha dicho Yahweh: no aprendan el camino de las naciones, ni tengan temor de los portentos en el cielo. Que les teman las naciones, porque las leyes de las naciones son engaños, pues es la obra de las manos de un artesano. Él corta un árbol del bosque con el hacha, lo adorna con plata y oro, lo afirma con clavos y martillos para que no se tambalee. Son como un espantapájaros en un huerto de pepinos, no pueden hablar, tienen que colgarlos, porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque no pueden hacer daño, ni tampoco pueden hacer bien. Los adoradores de Ra colgaban bolas plateadas y doradas sobre una palmera, según lo reporta el profeta Jeremías. Luego colocaban sus regalos decorados para el dios Sol bajo ese árbol, con bolas o testículos dorados y plateados de Ra, es lo que simbolizaba. Esta costumbre pagana se realizaba en el cumpleaños de Ra el 25 de diciembre. Cuando Israel adoptó esta costumbre, usaron un árbol siempre verde, cortado del bosque con hacha, y lo colocaban sobre un pedestal con clavos y un martillo para que no se cayera. Lo decoraban con bolas doradas y plateadas. ¿Le resulta familiar? ¿Verdad que sí? Yahweh llama a esta celebración una abominación. En los años 1600, en Estados Unidos, era ilegal poner un árbol de Navidad o celebrar un servicio en Nochebuena. Los peregrinos sabían que era pura adoración pagana al dios Sol. Por lo tanto, que nadie se ofenda porque les cuente estas cosas. Más bien, oféndanse al pensar por qué estas abominaciones han pasado sin ser cuestionadas por la mayoría de la cristiandad paganizada, ¿verdad? Estas prácticas han cambiado muy poco desde que fueron introducidas en los Estados Unidos y Sudamérica. Un mes antes de la fecha del nacimiento de Tamuz, hacemos que nuestros niños hagan una larga lista de regalos interminables para pedírselos al dios panzón de la prosperidad vestido de rojo. Y luego colocamos a nuestros niños aterrorizados en el regazo de este dios panzón que se sienta en su trono en un centro comercial con su gorra frigia. El día de Navidad bajará por la chimenea y colocará regalos bajo el árbol de Navidad decorado con bolas plateadas y doradas. Los niños se arrodillarán a recoger sus regalos bajo el árbol del símbolo fálico de su dios. Los padres recargan sus tarjetas de crédito hasta el tope para asegurarse de que sus niños no se decepcionen cuando su dios cumpla sus promesas de prosperidad. Unos meses antes del evento, el mundo cambia de marcha para cumplir con la experiencia más satisfactoria de la vida, cuando sus niños abren sus cajas de regalos que contienen sus esperanzas y sueños. Más cosas.
La realidad nunca es tan grande como la zanahoria que cuelga frente a nuestra nariz. Nuestros niños ya están decepcionados antes de abrir el último paquete, y nosotros ya estamos endeudados por los siguientes 9 meses, tratando de pagar ese sentimiento de desesperación que nos hunde. Los sucesos de esa mañana desencadenan una reacción que culmina con la mayor incidencia de suicidios de todo el año. Pero en lugar de hacer pasar literalmente a nuestros niños por el fuego de las manos de Quemos en el día de Nochebuena, abortamos a millones de bebés durante el resto del año. Y luego celebramos nuestra afluencia dando abundantes regalos a nuestros colegas de negocios, que ni siquiera nos quieren, solo para demostrar que el Dios de la prosperidad todavía nos sonríe con aprobación. Es el mismo Dios a quien se le sirve. Solamente cambia el nombre del Dios de cultura a cultura, nada más. Ahora ustedes pueden empezar a ver por qué Saúl, Pablo, insistía tanto en advertirnos que no siguiéramos las tradiciones de los paganos. Empezamos aceptando una tradición, aparentemente inofensiva, pero una tradición es como una levadura, que crece hasta que contamina a todo el mundo. Colosenses 2:6, volvemos a leer: miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme al Mashiach. Los principios elementales son los elementos que componen un todo, igual que los ladrillos que componen una pared. Shaul implica que podemos ser engañados un ladrillo a la vez, hasta que un día amanecemos en una prisión que hemos construido para nosotros mismos. Habremos seguido las cosas de este mundo y ni siquiera nos daremos cuenta de que nos hemos apartado de seguir al Mesías. Debido a su ignorancia de la Torá, muchas personas no pueden darse cuenta de que Shaul continuamente está citando la Torá a través de sus escritos. Devarim, Deuteronomio, da la base de su advertencia a los creyentes gentiles. Leamos Deuteronomio capítulo 12, versículos 30 al 31. Cuídate de ser seducido por sus costumbres después que hayan sido eliminadas delante de ti. No preguntes por sus deidades diciendo: ¿cómo adoraban esas naciones a sus deidades? Yo también voy a seguir esas prácticas. No actuarás así con Yahweh tu Elohim, porque ellas realizan para sus deidades todo acto aborrecible que Yahweh detesta. Hasta ofrecen a sus hijos e hijas en fuego a sus deidades. Dice: cuídate de ser seducido por sus costumbres. ¿De quiénes? De los adoradores paganos del dios Sol, después que hayan sido eliminadas delante de ti. No preguntes por sus deidades diciendo: ¿cómo adoraban esas naciones a sus deidades? ¿No? Dice que ese acto es aborrecible a Yahweh, ¿no? Visto todo esto, Yahweh no tolera tanta idolatría y superstición. Y él dice que cuando la iniquidad de los amorreos, que es una de las familias de los cananeos, sea completa en la plenitud del tiempo, él va a sacar a los israelitas de Egipto para habitar esta tierra y purgar de esta todo vestigio de adoración pagana al dios Sol, para que la adoración del Elohim verdadero esté aquí en la tierra. El Todopoderoso lo dijo desde el principio, desde Génesis hasta Revelación: salgan de Babilonia. Le dijo a Abraham que saliera de Babilonia, y al final del libro de Apocalipsis nos vuelve a decir a nosotros: salgan de Babilonia, pueblo mío. Así que, hermano, ahora que tenemos más conocimientos acerca de esta falsa y vana tradición, ayudemos a nuestros amigos y familiares a salir de Babilonia, para que vuelvan a las sendas antiguas trazadas por el Eterno. Shalom y muchas gracias. Y muchas gracias.